El año era 1986. La tienda de electrónica Electromundo olía a plástico nuevo y a la promesa de un futuro digital. Mateo, de 25 años, el joven gerente, ajustaba su corbata mientras supervisaba el inventario de los recién llegados reproductores de videocassette. Para él, cada VCR era una ventana al entretenimiento, una máquina que capturaba el pasado para revivirlo. Su vida era metódica, organizada, como los estantes de la tienda. El sol de la tarde se filtraba por el escaparate, iluminando el polvo suspendido en el aire, creando una atmósfera de calma antes de la tormenta. Mateo estaba a punto de recibir el artículo más inusual y peligroso de su carrera, una devolución que desafiaría su comprensión del tiempo. La campana de la puerta sonó, anunciando la llegada de un misterio. Una mujer entró, su silueta delgada envuelta en un largo gabán beige a pesar de que no llovía. Era Elisa, de unos 40 años, con una palidez que sugería noches sin dormir y ojos verdes que destellaban con una urgencia casi febril. Sus movimientos eran rápidos, nerviosos. Llevaba bajo el brazo un objeto voluminoso y pesado, envuelto descuidadamente en una manta vieja. Se acercó al mostrador de devoluciones, ignorando a los otros clientes que curioseaban los equipos de sonido. Mateo sintió una punzada de incomodidad. Había algo en la intensidad de su mirada que lo ponía en alerta. Ella no parecía una compradora arrepentida, sino alguien que se estaba deshaciendo de una carga. «Quiero devolver esto», dijo Elisa. Su voz era un susurro áspero, casi un ruego. Deslizó el objeto sobre el mostrador, revelando una videocasetera de modelo antiguo, más robusta que cualquier cosa que la tienda vendiera actualmente. Era de color gris oscuro, con un panel digital verde neón. El logo era inusual, un reloj de arena estilizado con la inscripción Crono 5000. Mateo revisó el recibo que ella le entregó, con fecha de hace 3 días. «Señora, el plazo de devolución es de 7 días, pero ¿cuál es el motivo? ¿Parece estar en perfectas condiciones?» Elisa no respondió a la pregunta, sus ojos fijos en la máquina, como si esperara que explotara. Había una tensión palpable en el aire, un silencio roto solo por el murmullo de los televisores en exhibición. «No es una devolución normal», insistió Elisa, inclinándose sobre el mostrador. Su aliento olía a menta y desesperación. «No la ponga a la venta, destrúyanla, ahora mismo». Mateo parpadeó, confundido por la intensidad de su petición. «Señora, no podemos destruir un equipo funcional. Si no quiere el reembolso, podemos donarla. Pero, ¿por qué tanta insistencia?» Elisa tomó la mano de Mateo, sus dedos fríos y temblorosos. «No entiende. Esa máquina es peligrosa. Muestra cosas que no deberían verse. Por favor, prométame que la desmantelará. Es la única manera de detenerlo». Su voz se quebró en la última palabra, y Mateo pudo ver el miedo genuino reflejado en sus ojos. Ella estaba realmente aterrorizada por esa videocasetera. En ese momento, don Ramón, el dueño de la tienda, un hombre robusto y escéptico de 60 años, se acercó, atraído por el tono elevado de la conversación. «Mateo, ¿algún problema?» Don Ramón examinó la VCR con desinterés. «Una reliquia, pero si funciona se vende como usado certificado. No vamos a destruir ganancias, muchacho. Dile a la señora que le daremos su reembolso y que la máquina pasa a inventario». Elisa se encogió, suplicando con la mirada a Mateo, pero él sabía que discutir con don Ramón era inútil. El dueño de la tienda solo veía números. Elisa, al ver la derrota, simplemente asintió, tomó el dinero y se fue tan rápido como había llegado, dejando tras de sí una estela de misterio y el pesado VCR Crono 5000. Mateo sintió que acababa de aceptar una bomba de tiempo. Mateo llevó la pesada videocasetera a la trastienda, a la sección de devoluciones. La colocó sobre una pila de cajas polvorientas. El aparato era inusualmente pesado para su tamaño. Mientras lo examinaba, notó que el material no era el plástico habitual de los modelos de la época, sino una aleación metálica fría al tacto. El logo del reloj de arena, Crono 5000, parecía grabado a mano, no impreso. Sentía la obligación de al menos revisarla antes de ponerle una etiqueta de precio.
La advertencia de Elisa resonaba en su mente, aunque la consideraba la paranoia de una cliente excéntrica. Aún así, la curiosidad de Mateo, el técnico, era más fuerte que su escepticismo. Tenía que saber por qué esa máquina aterrorizaba tanto a una persona. Al inclinar la VCR para buscar el número de serie, Mateo notó algo más extraño. El compartimento de la cinta no estaba vacío. Había una cinta VHS dentro, sin ninguna etiqueta o marca de identificación, como si hubiera sido grabada y abandonada apresuradamente. La curiosidad de Mateo se intensificó. ¿Qué contenía esa cinta? ¿Era la razón de la urgencia de Elisa? Quizás era una grabación personal que ella no quería que nadie viera. Con un clic, el mecanismo expulsó la cinta. Era una cinta genérica, pero se sentía inusualmente pesada. Mateo la tomó, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la trastienda. Decidió que no podía esperar. Tenía que ver el contenido antes de que don Ramón decidiera poner la VCR a la venta. Mateo llevó la VCR y la cinta a un pequeño cubículo de reparación en la parte trasera, donde había un televisor de tubo antiguo y un monitor de prueba. Conectó la Cronos 5000 y deslizó la cinta. El aparato emitió un zumbido bajo, diferente al sonido habitual de las VCRs. En la pantalla apareció una imagen granulada, con el clásico efecto de nieve, pero luego se estabilizó. No era una película, ni un programa de televisión. Parecía ser una grabación amateur, filmada desde un punto fijo, quizás una cámara de seguridad o alguien escondido. La imagen mostraba una esquina de calle familiar, cerca del centro de la ciudad. Mateo reconoció el semáforo y la panadería de la esquina. El tiempo en la pantalla avanzaba lentamente. Mientras observaba, la imagen se hizo más clara. Un coche rojo se acercó a la intersección. Un camión de reparto, con el logo de una empresa de bebidas local, se saltó el semáforo en rojo. El impacto fue brutal y repentino. El coche rojo giró violentamente. El sonido del metal retorciéndose resonó en el pequeño cubículo. Mateo se estremeció, sintiendo el impacto a pesar de ser solo una grabación. La cámara se mantuvo fija, mostrando la llegada de las sirenas y la creciente multitud de curiosos. Era una escena de caos y tragedia. Mateo se preguntó por qué alguien grabaría algo tan horrible y lo dejaría en la VCR. Estaba a punto de detener la reproducción cuando notó algo en la esquina inferior de la pantalla. En la esquina inferior derecha parpadeaba una indicación de tiempo y fecha, grabada por la propia VCR. 18-11-1986, 10:30 am. Mateo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Hoy era 17 de noviembre. La grabación del accidente aún no había ocurrido. Era el futuro. Un escalofrío recorrió su espalda. Esto no podía ser. Debía ser una falla, un error del contador de la máquina, o quizás una broma elaborada. Detuvo la cinta, la rebobinó y la reprodujo de nuevo. La fecha y la hora eran consistentes. La Cronos 5000 no grababa el pasado, estaba grabando el mañana. La advertencia de Elisa dejó de sonar a locura y comenzó a sonar como una profecía. Estaba mirando un desastre inminente. Mateo se obligó a mantener la calma, buscando una explicación lógica. Quizás la máquina estaba configurada para mostrar una grabación antigua y la fecha era una superposición digital errónea. Para probar su teoría, rebobinó la cinta hasta el principio, donde la imagen aún estaba borrosa. Dejó que la VCR grabara el aire por unos minutos. Luego, rebobinó y reprodujo. En la pantalla apareció una imagen de la parte trasera de la tienda, y en el fondo, el gato atigrado del vecino, Bigotes, saltando sobre la cerca del almacén. Mateo se levantó de un salto. Bigotes era famoso por sus fugas, pero aún no había saltado la cerca hoy. Corrió a la ventana. Justo en ese momento, escuchó un maullido y vio a Bigotes saltando la cerca, exactamente como en la grabación. No era un error. La VCR estaba capturando el futuro inmediato. El pánico se apoderó de Mateo. Tenía en sus manos un dispositivo que desafiaba la física y, lo que era más importante, tenía una advertencia de muerte. El accidente de mañana era real. Gente iba a morir o resultar herida en esa intersección. Su mente, habitualmente ordenada, se convirtió en un torbellino de decisiones. ¿Qué debía hacer?
¿Llamar a la policía? ¿Cómo explicaría que lo sabía por una videocasetera de vuelta? Sabía que sonaría a locura, pero no podía simplemente ignorarlo. La imagen del coche rojo destrozado estaba grabada en su mente. La responsabilidad de lo que iba a pasar recaía ahora sobre él, el joven gerente de Electromundo, por el simple hecho de haber decidido probar una devolución inusual. Tenía que actuar, y rápido. Mateo corrió a la oficina de don Ramón. Don Ramón, tenemos que hacer algo. Hay un accidente grave que va a ocurrir mañana a las 10:30 en la calle central con la Avenida del Sol. Lo vi. Don Ramón, que estaba revisando las cuentas con sus gafas de armadura gruesa, levantó una ceja. Mateo, ¿has estado jugando con los solventes de limpieza otra vez? Tienes que concentrarte en el inventario. ¿Cómo que lo viste? Mateo intentó explicar la VCR, la fecha, la grabación del gato, pero las palabras salían atropelladas, incoherentes. Don Ramón lo interrumpió con un gesto de la mano. Escucha, muchacho, los VCRs reproducen lo que se grabó, no el futuro. Estás estresado. Tómate un café y olvídate de esa chatarra vieja. Si no tiene una etiqueta de precio, no existe. La incredulidad era total. Mateo se sintió solo y desesperado. Nadie le creería. Sabiendo que no podía convencer a nadie, Mateo regresó al cubículo de reparación y se sentó frente al televisor. Reprodujo la escena del accidente una y otra vez, buscando un detalle, cualquier cosa que pudiera usar para prevenir la tragedia sin tener que explicar el origen de su conocimiento. Se fijó en el camión de reparto. Era un modelo viejo, pero tenía un logotipo muy específico, un pájaro azul con una botella en el pico, de la distribuidora El Cóndor. También notó que el semáforo en ese momento crucial estaba parpadeando antes de apagarse por completo, justo antes de que el camión se saltara la luz roja. Era una falla eléctrica momentánea. El conductor del camión, confiado, pensaría que la luz estaba en verde. Mateo tenía que hacer algo con esa información. Mateo pasó la noche en la tienda, alimentándose de café rancio y la adrenalina del miedo. La VCR, silenciosa y oscura, parecía burlarse de él. A las 6 a.m., la tienda abrió, pero Mateo ya estaba fuera, conduciendo su viejo coche hacia la intersección de la calle central y la Avenida del Sol. Su plan era simple, encontrar el camión de El Cóndor y de alguna manera detenerlo o al menos advertir al conductor. No tenía un plan B. Lo único que lo guiaba era la imagen grabada en esa cinta. El cielo estaba gris y pesado, reflejando su estado de ánimo. Al llegar, se estacionó discretamente y esperó, el corazón latiéndole con la precisión de un cronómetro. Cada minuto que pasaba lo acercaba más a las 10:30 a.m. A las 10:15 a.m., Mateo vio el coche rojo, un sedán familiar, acercándose al semáforo. La conductora era una mujer joven hablando por el espejo retrovisor con un niño en el asiento trasero. Luego, a lo lejos, vio el inconfundible camión de reparto de El Cóndor. Era el mismo camión, el mismo logo. El tiempo se ralentizó. Mateo salió de su coche. A las 10:29 a.m., el semáforo parpadeó y se apagó, tal como lo había visto en la cinta. El conductor del camión, sin ver la luz roja, aceleró, confiado en que tenía el paso. El coche rojo también comenzó a avanzar, dudando por la falla del semáforo. El impacto era inevitable. Mateo no podía permitirlo. Tenía que hacer algo drástico. Sin pensarlo dos veces, Mateo corrió hacia el centro de la intersección, gritando y agitando los brazos. El conductor del camión, sorprendido por la figura repentina en medio de la calle, pisó el freno con todas sus fuerzas. El chirrido de los neumáticos fue ensordecedor. El camión se detuvo a pocos metros del coche rojo. La conductora del sedán, asustada, se detuvo en seco. El accidente se había evitado por un margen de segundos. Mateo se desplomó en el asfalto, jadeando, sintiendo el alivio y la adrenalina. El conductor del camión, furioso, salió de la cabina, listo para gritarle a Mateo por su imprudencia. Pero antes de que pudiera hacerlo, Mateo levantó la mirada. Al otro lado de la calle, de pie junto a una farola, estaba Elisa. Elisa lo estaba mirando. No con el miedo de ayer, sino con una expresión de profunda calma y una leve sonrisa. Mateo, confundido, se levantó. «Señora, ¿qué hace aquí?»
Elisa no respondió con palabras, simplemente hizo un gesto con la cabeza hacia el camión y el coche, como indicando la escena que acababa de evitar. Luego señaló con el dedo hacia el cielo, un gesto que Mateo no entendió. Antes de que pudiera acercarse o preguntar algo más, Elisa se dio la vuelta y se mezcló con la creciente multitud de curiosos, desapareciendo en la calle lateral. Mateo se quedó paralizado, dándose cuenta de que ella no estaba allí por casualidad. Ella había sabido que él estaría allí. Ella había sabido que él actuaría. Mateo regresó a la tienda, aturdido. El conductor del camión había sido convencido de que un loco le había salvado la vida. La policía, al llegar, simplemente tomó nota del semáforo averiado. Nadie mencionó la BCR. Al llegar a la trastienda, Mateo conectó de nuevo la Crono 5000. Reprodujo la cinta. La escena del accidente había desaparecido. En su lugar, la fita mostraba ahora una imagen granulada de la intersección, pero el camión y el coche rojo se detenían justo a tiempo. Luego, la imagen mostraba a Mateo, exhausto, siendo regañado por el conductor. La realidad se había reescrito en la cinta. La BCR no solo grababa el futuro, sino que lo actualizaba con el presente modificado. Era un bucle de retroalimentación temporal. Mateo entendió entonces el verdadero propósito de la Crono 5000 y la razón de la urgencia de Elisa. Ella no quería que la máquina fuera destruida porque era peligrosa, sino porque era una carga. Ella había estado usando la BCR para prevenir desastres, y el peso de esa responsabilidad la había agotado. Su petición de destruir la máquina era en realidad un grito de ayuda, una forma de pasar la antorcha a alguien más, alguien que, como ella, fuera lo suficientemente curioso y metódico como para probar una BCR de vuelta y lo suficientemente valiente como para actuar. El gesto de Elisa al señalar el cielo era un recordatorio de la inmensidad de lo que estaba en juego. Ella le había dado una herramienta para salvar vidas. Elisa no era una clienta excéntrica. Era la guardiana anterior de la Cronos 500. Y ahora Mateo había heredado su deber. La BCR no era solo un aparato electrónico, era un oráculo, un sistema de alerta temprana que dependía de la intervención humana para funcionar. Si nadie actuaba sobre lo que mostraba, el futuro grabado se hacía realidad. Si alguien intervenía, el futuro cambiaba y la cinta se reescribía. El misterio de la devolución se había resuelto, revelando un ciclo de responsabilidad que ahora ataba a Mateo. La carga era inmensa, pero también lo era el potencial para el bien. Él sonrió, una sonrisa cansada pero determinada. Ya no era solo el gerente de la tienda, era el nuevo vigilante del tiempo. Mateo desconectó la Crono 5000. La envolvió de nuevo en la manta que Elisa había usado y la escondió en el lugar más seguro que tenía, un compartimento secreto detrás de una estantería de televisores obsoletos. Don Ramón nunca lo encontraría allí. El BCR se había convertido en su secreto, su carga y su propósito. Sabía que tendría que revisarlo todos los días, buscando advertencias, buscando oportunidades para cambiar la realidad. Su vida en 1986, llena de inventarios y recibos, se había transformado en algo mucho más grande, algo que solo él y Elisa, la misteriosa mujer, conocían. El futuro era incierto, pero por primera vez, Mateo sentía que podía influir en él. El zumbido silencioso de la BCR escondida resonaba en su mente, un recordatorio constante de su nuevo y solitario deber. Pasaron los días. Mateo seguía con su rutina, vendiendo radios y BCRs normales, pero su mente estaba siempre en la trastienda. Por las noches revisaba la Crono 5000. La cinta siempre mostraba algo, una fuga de gas en un edificio, un pequeño incendio en una escuela. Cosas que, gracias a su intervención discreta, una llamada anónima, una falla eléctrica oportuna, nunca llegaban a ser tragedias. La BCR, ahora su aliada, se había integrado en su vida como una extensión de su conciencia. Mateo nunca volvió a ver a Elisa, pero cada vez que la cinta se reescribía con un final feliz, sentía una conexión silenciosa con la mujer que le había confiado el destino.
El VCR, que grababa el futuro, había encontrado a su nuevo guardián en el corazón de una tienda de electrónica de 1986. Un mes después, don Ramón encontró la manta de Elisa en el suelo. «¿Qué es esto, Mateo? Parece que alguien olvidó su trapo viejo». Mateo, con una calma que no era propia de él, respondió: «Ah, sí, un trapo que dejó una clienta. Lo tiraré». Don Ramón, sin darle importancia, se encogió de hombros y se fue. Mateo sonrió por dentro. El secreto estaba seguro. La Crono 5000 seguía funcionando, silenciosa, esperando la próxima advertencia. Mateo sabía que su vida nunca volvería a ser la de antes. Cada día era una nueva misión, un nuevo futuro por escribir. Y todo gracias a una devolución inusual en una tarde de noviembre. El legado de la VCR que desafiaba el tiempo continuaba. En el fondo de la cinta, después de la última escena reescrita, la imagen se volvió a llenar de nieve. Pero por un instante, antes de que la pantalla se apagara, apareció una nueva fecha, 15 del 3 de 1987, y luego un breve clip, un primer plano de una mano, la mano de Mateo, deslizando una cinta VHS en la ranura de la Crono 5000. La mano llevaba el mismo reloj digital. Era una grabación de él mismo en el futuro, preparando la VCR para la próxima misión. La máquina no solo grababa el futuro, sino que, de alguna manera, se grababa a sí misma, asegurando que el ciclo continuara. Mateo sonrió. La Crono 5000 no era una maldición, sino un regalo, un llamado a la acción, y él estaba listo para responder.